Palabra poderosa del Señor en Ezequiel capítulo 47 versículo 1, así dice la bendita palabra para este día. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Así menciona. Una vez más vamos a dar lectura. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Palabra de Dios en Escudriñando las Escrituras. Estimado hermano, ahora voy a aportar como puedo decirte 4 puntos. Nada más voy a aportar, hermanos míos, en esta parte. ¿Ya está bien? Como 4 puntos. Especialmente hablaremos de agua. Habla aquí agua, y ¿qué querrá decir, hermanos míos, estas palabras que realmente aparecen? ¿Ya? Muy bien. Estimado hermanos, parte vamos pensando acerca de agua. Dios habla agua, ¿no? Una de los versículos quizás repetido también así mencionando: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. En la Biblia habla de agua, harta agua habla, ¿no? Aguas. Y también podemos mencionarlo, ¿no? Uno de los grandes, ¿cómo podemos decirlo?, que ha recorrido por todas las naciones, puedo decir así, ¿no? Muchos lugares también escuchan, o sea que una alabanza ahí: el río de Dios. Así, alguna vez sabes escuchar así, gritar: el río de Dios. Así podemos decir. ¿De dónde hayan conseguido eso, no? Es que estimados, los que están en alabanza, pues leyeron, ¿no? En Ezequiel leyeron, ¿no? En esta parte de 47. Por eso dice: el río de Dios, el río de Dios. Que habla, hermanos míos, aquí del río de Dios. ¿Qué será, hermanos míos, aquí? ¿Ya? Hermanos míos, el río de Dios que menciona en Salmos, menciona esa parte, río. ¿En río qué hay, hermanos míos? Quizá alguien puede responder: en río hay piedras. ¿Piedras habrá? No, el río siempre es, hermano, agua. ¿Ya? En el río se juntan, hermanos míos, de otro lado entran, literalmente es así, ¿no? De otro lado entra agua. Así. Alguna vez también, literalmente pensando de esta parte, antes de ir con la palabra, así punto por punto, alguna vez también he visto así: de otro río entra agua sucia, y de otro lado entra agua limpia. Ahí se unen entre aguas, así, río, 2 ríos. Y cuando dicen así, hermanos míos, parte, cuando entra río así de sucio, dicen que en ese lado está lloviendo, así, ¿no? Más adelante empiezan a juntarse con otros ríos, y eso se vuelve grande río.
Ya, así nomás. Usted ya sabe, literalmente así es, ¿no? Entonces, hermanos míos, un poco vamos hablando de ese agua, ¿no? Realmente los ríos que se unen, literalmente son harta agua se unen. Y después, hermanos, esos ríos, ¿de dónde llegarán? Ya llegan al mar, llegan eso. Hermanos, así nomás. Y algo que vamos pensando en esta parte de Salmos 65, 9, algo podemos dar lectura, habla en estas partes acerca del río de Dios. A ver, vamos mencionando esta parte de la palabra del Señor en Salmos. Vayamos, la palabra del Señor menciona en 65. Nos buscaremos, hermanos, estamos escudriñando, esto es escudriñar, este es estudio de la palabra del Señor, día a día. 65, así dice la poderosa palabra del Señor Jesucristo en Salmos. Busca, hermano, hermana que escucha. 65 de la palabra del Señor, versículo 9, dice así: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Muy bien, en esta parte aparece así, esa palabra también puedes subrayarlo. Dice así, ¿no? El río de Dios, con el río de Dios. En Salmos registra, ¿no? Con el río de Dios. Algo que quizá alguna vez hayamos pasado por ese lugar de Salmos, ¿no? Leyendo Salmos 65 y menciona aquí el río de Dios. ¿Qué quedará el río de Dios? Muchas veces quizá hemos entendido literalmente a río de Dios, dice, ¿no? Así. Y pasamos. Y ahí menciona también lleno de aguas, dice. La mayor parte de las Santas Escrituras que leemos entendemos así, literal nomás. Literal, la mayoría de nosotros, ¿no? Así siempre es, ¿no? Tú eres el que da lectura, yo soy la persona que da lectura, otros dan lectura. Pues donde, hermanos míos, entramos un poco capacitándonos, un poco, hermanos míos, posteriormente en la palabra mismo, ¿no? Al escudriñar encontramos usted, el pastor, el siervo de Dios, la sierva de Dios, la pastora, los demás que van escudriñando. Ahí es donde al estudiar, hermanos, entendemos, ¿no? Si no estudiamos, si no escudriñamos, no vamos a poder comprender, ¿no? Ya, entonces es muy importante. Ahora, hermanos, en esta parte la palabra de Dios menciona, aparte de esta parte, literalmente voy a decir, hermanos míos, el Señor es el que sustenta esta tierra con sus bendiciones. Desde arriba hace llover, así literalmente, también aparece espiritualmente. ¿Qué querrá decir, no? Porque muchas veces así vamos a verlo en la Biblia. También expone el lado literal, y ese literal sirve para entender lo espiritual. Así puedo decirte, ¿ya? Dios mismo muestra o nos presenta cosas literales para llevarnos a entender las cosas espirituales así. Y hermanos, también menciona otra parte que también puedo un poco hacerte pensar en Huerto Edén, en los capítulos de 2, ahí menciona también igual, ¿no? Aparte de que este Salmos que hemos encontrado que riega la tierra, dice, ¿verdad? En esa parte. Un poco literalmente, un poco voy a hacerte entender en esta parte antes de entrar al primer punto. Ya primeramente, estimados hermanos, ya que esa palabra dice riega, no entendemos riega.
Estimados hermanos, el Señor, eso significa que el Señor nos bendice. Muchas veces cuando nosotros no estábamos con Dios, no estábamos en el camino del Señor, así puedo decirte, camino del Señor, nosotros decíamos que el Pedro hace llover. El Señor, como dices, ese Pedro, apóstol Pedro hace llover. El San Cristóbal hace llover así. Él nos va a mandar la lluvia así. Pero en realidad no es el que el San Pedro, San Cristóbal que hace llover, no. Sino que el Señor mismo riega, así como dice, visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Verdaderamente es así. ¿Qué tal, hermanos míos? Puede venir tiempos de sequía. Oh, triste puede ser, hermano, para nuestras plantaciones, para nuestros animalitos, y para nosotros afectaría en gran manera, porque, hermanos míos, todo lo que nosotros trabajamos, comemos, hacemos, gracias a la lluvia, gracias a esas bendiciones. Si en el campo ya no cultivan, es porque, hermanos míos, podemos decirlo, tardan, esperan lluvia. Y esa bendición es de parte de Dios. Un poco así yendo, hermanos míos, haciéndote entender cosa literal, y te voy a llevarte a lo espiritual. Entonces, aquí mismo siempre menciona que el Señor bendice a la tierra, ya, de los cuales cosechamos, hermanos. Ya especialmente podemos decirlo, los productos, gracias al Señor podemos decirlo. El Señor nos bendice con sus bendiciones. Así que literalmente en este Salmos. Así también nos hace recordar esta parte del río de Dios y aguas, que en el huerto Edén regaba, dice, ¿no ves? Regaba la tierra. Ciertamente donde Dios había plantado en 2:10, eso menciona, diciendo, salía, dice, del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos, dice eso, en esa parte del de Edén, huerto Edén, ya, de Edén salía, ya, un río, dice, así, para regar el huerto, ya. 4 ríos tiene, ¿no ve? 4 ríos, hermanos míos, en la palabra del Señor. En Génesis eso muestra, ya, aguas que regaba, hermanos míos. Alguna vez hayas dicho, ¿no? A ver, cómo haya dado. Algunas veces también dicen también esta parte, hermanos míos, así. Adán todos los días así nomás haya estado como vagando así. En realidad no era así. En realidad Adán tenía mucho trabajo que hacer. Así puedo decirte. Nombrar animales. Y también dice, labraba también ahí. Labraba. Tenía que comer también. También aquí había, si entraba en los medios 4 ríos. Usted sabe, ¿no? 4 ríos que había, ¿no? Estimado hermano, ¿sabe? Ya. 4 ríos son. Así que usted también al pasar, en cuanto en esta parte de Génesis haya encontrado, ¿no? Tiene nombres, hermanos míos, ya. Pisón, Gión, y también Ediquel, Éufrates, así nombres tiene, ¿no? En esa parte, hermanos, aparece la palabra del Señor aquí, que en el huerto Edén. Desde ahí, así que quiero traerte un poco, mostrándote la palabra del Señor. Ahora, más adelante la palabra del Señor un poco también quiero llevarte en esta parte, ya que mira Dios cómo bendice con esas bendiciones. Estaba huerto bien regado con la bendición del Señor. Él puso eso, de Él es eso.
Ya, él también dice plantó él puso para Adán y Eva. Y estas cosas me hace pensar, hermanos míos, mencionando aguas, también una partecita registra, estamos en esta parte un poco viendo la palabra del Señor. En 78 también registra en Salmos una parte hablando de agua. En 15, en esa parte dice así: hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. ¡Wow! Hermanos míos, esto es lindo, hermanos. Márcate la palabra del Señor usted, hermano, que escudriña. ¿Sabes, hermanos? Para el Señor no es difícil, hermanos. Para el Señor, para nosotros es bien difícil. En el desierto hasta nosotros podemos morirnos de agua, porque, hermanos míos, somos humanos, así tenemos limitaciones. Pero entendiendo la palabra del Señor en cuanto en Salmos 78, 15, ¿qué dice? Él dio a beber, dice, ya, ¿de dónde sacó? De las roca, de peñas, hermanos míos, como Dios hacía beber. Esto nos está haciendo recordar cuando Israel también salía del Egipto, y en el literalmente en el desierto se saciaron de agua. Pero ¿de dónde salía eso? No había fuentes de agua, no había. Ciertamente no había ríos. Ahí, hermanos míos, desde la roca, hermanos, salía y bebían ellos agua, hermanos míos. Algo que también nos aporta literalmente. Así como dice, ¿no? 16 más, ¿no? De 78, 15, 16 de Salmos, ¿no? En 16 así dice: pues sacó de la peña corrientes, dice, e hizo descender aguas como ríos. ¡Wow! Lindos, hermanos míos, saborear la Biblia, escudriñar, hermanos. ¿Cómo nos hace recordar la Biblia? Mira, aguas hizo salir como ríos de agua viva. Es que, hermano, literalmente es, pues, hermanos, ¿cómo te puedo decirte? Así dos palabritas te puedo decirte. Si Dios siempre va a bendecirnos con su agua bendita, vamos a tener muchas plantaciones productivas, así puedo decirte. Y si Dios no nos hace faltar agüita, siempre nos va a calmar literalmente nuestra sed. Vamos a estar con agüita. Bien, es así. También algo espiritual, por eso también debe decir, ¿no? El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese ya es espiritual, hermanos míos, y más adelante vamos a estar viendo estas cosas. Y aparte de esto, ahora, esta parte de Ezequiel capítulo 47 versículo 1, ¿de dónde está hablando? A ver, entendiendo la palabra del Señor, antes de entrar al primer punto. Hablará de huerto Edén, hablará del desierto, hablará de Jerusalén, hablará de Mesopotamia o de algún lugar de Egipto. ¿De dónde habla, hermanos míos? Ezequiel capítulo 47. Capítulo 47 de Ezequiel menciona del milenial. Hermanos, hay un tiempo, postrer tiempo que viene, hermanos. Porque ¿quién era este? Ezequiel era hijo del hombre, pero aparte del nombre hijo del hombre, ¿qué llevaba él? Era un profeta. A él levantó, hermanos míos, para ver en visiones cosas de la profecía para el postrer tiempo. Entonces este varón ve, pues, hermanos míos, en visiones en cuanto para milenio, ¿no?
Hay algunos también, hermanos míos, quizá a algunos no le tanto le gusta escuchar de milenio, ¿no? Bueno, hermanos míos, en esta parte, escatológicamente, aparece milenio. Ciertamente será después de gran tribulación que viene, ya, juicio a las naciones, y después de juicio a las naciones. Bien, hermanos, 1000 años habla la Biblia. En ese 1000 años, ya, en esa parte, está mirando así, esta parte de 47:1, ya, 47:1 de, estamos mencionando, ¿verdad?, de Ezequiel. Ya, por eso dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Ya, entonces, hermanos míos, en esta parte está hablando de milenial, ya, escatología. Ahí nos hace mirar, no está hablando de eso. Sí, ciertamente, literalmente, en la historia mencionan, ¿no? Registran el huerto de Edén, en el desierto, en otras partes, aguas que había, hasta nosotros conocemos bien, literalmente. También una parte así, haciéndote entender en cuanto de esto, que también, hermanos míos, esta parte de 47 que estamos mencionando, de Ezequiel, también va a ser literal, también va a ser, porque milenio no va a ser espiritual, será literal, hermanos, porque hay un huerto, hermanos, desaparecido. No sé si tú esa parte te has preguntado. Después de que Adán y Eva desobedecieran, ya infringieran el mandamiento de no comer fruto prohibido, comieron, y después de eso, hermanos, sacó fuera, y después, hermano, puso, dice, querubines. Y ahí, hermanos míos, ahora te preguntas, y yo me pregunto, ¿dónde está el huerto? Los otros exploradores han buscado dónde está el huerto. Hasta ahora siguen buscando algunos. No han encontrado. Ya han ido a Irak. Han ido a ese lugar de Éufrates, que es, hermanos míos, al lado de Mesopotamia, esos lados, a buscar. No hay huerto. ¿Qué cosa haya pasado, hermanos míos? ¿Sabes? Dios mismo puso, Dios mismo arrancó. Eso nomás es sencillo, ¿no? Dios mismo puso, Dios mismo arrancó eso. Por eso también Dios mismo también abrirá. O sea que en su poder está todo eso, hermanos míos. El hombre puede preguntarse miles veces, puede decir, ¿qué pasó con ese huerto Edén? Tan lindo huerto era, que regaba aguas, y así por 4 ríos. ¿Sabes? Él puso, él plantó, él arrancó, él también abrirá. Así te puedo decirte. Él puso, él arrancó, él también abrirá. Porque ¿cuándo va a abrir? Va a venir los días cuando él vendrá. Dice la escritura, vendrá sobre Monte Olivos y abrirá una valle grande, hermanos. Ahí es donde nuevamente comienza. Es como decir, comienzan a volver allá la humanidad a ser manso, humilde, tranquilo, como era antes en el huerto de Edén. Así también los animales vuelven allá, ser lo buenito, ¿no? Así, buenos animales, ya no malos, ¿no? Tigre es malo, ¿no? Actualmente, pero ya no será malo, allá será bueno. Allá aparece esta agua nuevamente, hermanos míos. Ya agua. Ya, agua, ya. Ahora, aparte de eso, hablando, hermanos míos, en Apocalipsis 22, 1 y 2, también usted puede también ir allá, también sigue hablándonos una partecita. Así, estimados hermanos, de agua. A ver, ¿por qué hablará así, hermanos míos, en el huerto Edén? 4 versos que riega agua.
En el milenio también hay agua. Ahora más adelante, Apocalipsis, más allá, ya es ese paraíso de Dios, ya es. En ese paraíso de Dios también hay agua. A ver, usted mismo anda en Apocalipsis 22, versículo 22, 1 y 2 también vamos a encontrar. 1 y 2 dice así, 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Así menciona, hermanos míos. En esta parte me hace pensar, hermano, así también debe ser para ti. En el huerto de Edén acompaña río. En el milenio, río también. En el tiempos de desiertos, igual también ríos, que de ahí hizo salir corrientes de ríos, de agua viva. Así también en el trono, dice, ¿no? Allá también igual, en el paraíso de Dios también, agua también hay. ¿Qué será, hermanos míos, estas cosas como literales, como también cosas espirituales? Hermanos míos. Ahora sí, hermanos, algo que un poco vamos captando en esta parte de agua. Vamos a ir, hermanos míos, un poco viendo con la Santa Escritura. Un poco voy a ir, hermanos míos, hablando ahora algo que vamos a ir con espiritual. ¿Ya? Hasta aquí hemos analizado algo literal, hermano. Lo último es que, hermanos míos, ya Apocalipsis 22, 1 y 2. Hasta ahí hemos llegado, algo que es literal, viendo en cuanto de aguas, ríos de agua viva, ríos de Dios, ríos del Señor, que realmente bendice nuestra tierra. Estimado hermano, una de las claves que habla acerca de agua en este Ezequiel capítulo 47:3. A ver, leeremos esta partecita así, dice, mira. Una de las cosas que aquí nos habla así. 47:3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y pidió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. En esta parte, hermanos míos, habla agua hasta los tobillos, dice. Esa parte vamos a subrayar en escudriñando las escrituras. ¿Está bien? En esa parte de 3 dice, estimado hermano, aguas. Usted subraye esa parte. Aguas hasta los tobillos. Eso es muy importante para meditar y para escudriñar, hermanos míos. Aguas hasta los tobillos. Algo que debe hacerte cabecear esa parte, hermano. ¿Qué es lo que quiere decir estas cosas? ¿Son literales, historias o qué son? Entonces, hermano, ¿qué querrá decir? Yo voy a guiarte, hermano, con la Biblia, ¿ya? Vamos a ir, aquí tenemos Biblias, entonces usted también debe tener ese lado Biblias, quizá está acompañado. Vayamos a Gálatas 5:16. Este parte de aguas hasta los tobillos compara con Gálatas capítulo 5:16. Es como una cadena que va, hermanos míos. Esta palabra un poco es difícil, pero se entiende. Necesita un poco tiempo para analizar, nada más, ¿ya? En la palabra del Señor está registrado en Gálatas, ¿ya? Ahí iremos y vamos a entender qué quiere decir ese aguas hasta los tobillos. En esta parte de Gálatas, capítulo 5,
versículo 16, así menciona. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. ¿Sabes, estimado hermano? Agua hasta los tobillos, ese quiere decir andar en espíritu. ¿Está bien? Andar en espíritu, ¿ya? Agua hasta los tobillos, ya nos está mencionando, ya no en el sentido literal, en el sentido físico, material, ya no. Ya hemos hablado de antes eso, pensando así, ¿no? De cómo riega, da a beber, que sale, que riega, todas esas cosas que nosotros conocemos, eso. Aquí, hermanos míos, la palabra del Señor lo que presenta en este primer punto, aguas hasta los tobillos, significa andar en el Espíritu. También podemos decir andar en el Espíritu Santo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Así en pocas palabras te voy a hacerte entender, estimado amigo, amiga, oyente que escucha la bendita palabra de Dios. Entonces, eso quiere decir andar en espíritu. Ya, la misma Biblia dice ahí, ¿no? Usted mismo léalo y márcalo ahí. Andar en espíritu. Ya, esa partecita de Gálatas 5:16. No satisfaguéis los deseos de la carne. Entonces, hermano, a veces en esta parte nos hace un poquito difícil, ¿verdad? Para los que realmente, los que no nos acercamos al Señor, ¿verdad? Ya. ¿Por qué hablará así, andar en espíritu? Hay veces me preguntaba así, ¿por qué el ser humano será así? Hay veces hasta yo mismo me pensaba así, ¿por qué no el ser humano, el creyente, no es así? Recibe el Espíritu Santo y desde ahí que no se baje el Espíritu Santo, que no disminuya, que no salga, que no mengüe. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la Biblia dice, ya ustedes han llegado a entristecer al Espíritu? Dice, ustedes apagan al Espíritu. La Biblia misma menciona eso. Entonces, estas palabras, si dice que nosotros llegamos a entristecer al Espíritu, si nosotros llegamos a apagar el Espíritu, significa que un creyente llenado del Espíritu Santo había sabido descuidar, había sabido rebajar, había sabido, hermanos míos, ya menguar, ya. Porque cuando dice andad en espíritu, ese significa también igual. Si no nos hablaría estas palabras. Por eso tiene razón la Biblia. Uno que recibe el Espíritu Santo aquel día, poco a poco, por los descuidos, por los incumplimientos con la palabra del Señor, con sus deberes del Señor, llega a rebajar, hermanos, llega a rebajar. Y es cierto, hermano, pura verdad. Algún momento cuando tú recibiste el Espíritu Santo, tan animado eras. Yo también igual, otros igual también. Pero días pasan, meses pasan, años pasan, parece que ya no somos lo mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Ahí está, porque ya no andamos en espíritu. Para andar en espíritu, ¿de qué tenemos que alejarnos, hermano? Ahí está también la misma está la respuesta, ahí está. El contrario que no nos va a dejar, hermanos, andar en espíritu son los deseos de la carne. ¿Y qué dice la Biblia acerca de andar en espíritu? Ya, elimina, dice, ¿no? Hay que eliminar los deseos de la carne. Los deseos de la carne hay que matarlos. Es como también podemos decir otra palabra así, para que tú entiendas, ¿no? Eliminar, suprimir, matarlo, extraerlo,
de hacer desaparecer, porque hermanos míos, esos deseos de la carne, ese es el que perjudica a ti, a mí, a todos, hermanos míos. Por eso, hermanos míos, escuchamos las caídas, escuchamos, hermanos míos, fallecer, hermanos, espiritualmente, ya, morir espiritualmente, ya. Entonces, hermanos, estos deseos de la carne son una de las que, como podemos decir, veneno, podemos decir, veneno para no andar en el espíritu. Y eso es lo que, hermanos, en esta parte de otra manera va presentando así aguas hasta los tobillos. Eso nos hace entender, ¿ya? Aguas hasta los tobillos, así, ¿ya? Entonces esta parte, hermanos míos, espero que aprendamos. Si tú quieres andar en espíritu y en verdad, hermano, bajo la guía del Espíritu Santo queremos andar, ya, haced morir los deseos de la carne. Eso tenemos que hacer morir, hermano. Seguimos hablando, hermanos míos. Otra parte también registra, hermano, en Ezequiel 47:4 también registra, así dice, mira, la palabra del Señor. En Ezequiel 47, versículo 4. Y dice así: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Muy bien. Aquí voy a quedarme, hermanos míos, en 47:4. Otra palabra que también registra así diciendo: aguas hasta las rodillas, dice. Aguas hasta las rodillas. ¿Qué querrá decir, hermanos míos? ¿Ya? Aguas hasta las rodillas. Esa es otra palabra que tenemos que marcar también. Agua hasta las rodillas. Otra de las palabras que aparecen también, ¿no? Y ahora esto, hermanos míos, aguas hasta las rodillas, un poco vamos a ir, hermanos míos, entendiendo con la palabra también. Este es espiritual, hermanos míos. Las cosas espirituales son muy difíciles de entender para aquellos que todavía no son convertidos, aquellos que todavía no han cambiado su vida. Pero para los hijos espirituales podemos captar ya, ¿no? Esta parte, la palabra del Señor registra así. Compara esta partecita con la palabra del Señor, con Efesios. A ver, Efesios, vamos a ir buscándonos en esta partecita, la palabra del Señor, capítulo 6, versículo 18. Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Palabra de Dios. ¿Qué querrá decir esta parte, hermanos míos? Esta palabra de aguas hasta las rodillas significa, hermano en Cristo, hermana, orar en el Espíritu. Eso es lo que nos está diciendo. Orar en espíritu. ¿Ya? Orar en el Espíritu. A ver, ¿podemos decir eso? ¿Ya? Eso, grabate, hermano mío. Grabe en este corazón, mente. ¿Ya? Aguas hasta las rodillas significa orar en el Espíritu. Entonces, hermanos míos, esto es muy importante para nuestra vida espiritual. Orar en espíritu, en la palabra del Señor. Ahí está mencionando. También en esta parte, también, estimados hermanos, para muchos de nosotros también es dificultad.
En el principio, cuando estábamos conociendo, hermanos míos, allí la palabra, y después de conocer la palabra, conocemos la gracia de Dios, la salvación eterna de Dios, la llanura del Espíritu Santo. Pero pasan, hermanos míos, días, estamos animados, queremos orar, queremos escuchar la palabra, tan animados que somos. Y al pasar el tiempo ya nos convertimos, hermano, mi persona y tú, flojos para orar ya. Por eso también el Señor advierte a su iglesia, a todo el mundo, a todos sus seguidores, debemos orar en espíritu. ¿Cómo será orar en espíritu? Hermanos míos, ya. Ahí orar en espíritu. Aquí la palabra del Señor ciertamente, ahí está en la palabra, velando con toda perseverancia, dice, ¿no? Es que, hermanos míos, así como un momento de oración, no es verdad, estimado hermano, no es un momento de oración nomás nosotros hacemos, ¿verdad? Un momento de oración y basta nomás. Hay veces, hermanos, ahí es donde ya no, espíritu, ya no estamos andando en espíritu. Un momento de la oración, hermano, ahí tenemos que aprender a suplicar. La misma Biblia dice, aprender a clamar, aprender a implorar, aprender, hermanos, en esa oración, acercarnos, contar todo de nosotros y exponer delante de Dios nuestros delitos y nuestras iniquidades, nuestras maldades delante de Él. Ya, muchas de las personas que, hermanos míos, son ustedes, que son hombres y mujeres de oración, también, hermanos míos, no todo el mundo, sí, ciertamente no somos oradores en el parte de la oración. Algunos tienen ese don que Dios ha dado y oran, hermanos míos, pasan orando y tienen una fuerza grande, hermanos míos. Y esto es muy importante. Esta parte para muchos es muy difícil de alcanzar, orar. Ya hay una flojera, hay una pereza para orar, pero la palabra manda orar en espíritu, pero nosotros no procuramos. Así que, escuchando la palabra del Señor, podemos poner en acción alguna manera, hermanos. Podemos rodillarnos siempre 1 hora, 2 horas, orarlo al Señor, pero no orar así nomás. No ahí estar, hermanos. Sí, al principio puede ser difícil, ¿no? Sí, ciertamente hemos probado, hasta yo mismo, ¿no? Al principio es enseñarlo a estas rodillas, es difícil, hermano, que duelen ya estar buen tiempo, pero cuando pasas buen tiempo ya no duele. Y cuando ya pasas buen tiempo orando y conversando de una manera sincera con Dios, hay una fuerza, hermano, hay una fuerza. Hay una fuerza que viene de parte de Dios, donde las palabras tendrás para orar, donde conversarás con el Señor. Entonces, hermano, tú y yo tenemos que aprender. Ya, aunque la rodilla diga otra cosa, me duele, que duela nomás, ¿no? Hermanos míos, esta parte también, aprender a orar, clamar allí en el Señor. Entonces estas cosas puedo, hermanos míos, aportarlo en esta parte de la palabra del Señor. Bien, seguimos, hermanos míos, en esta parte, entendiendo en el lado espiritual, así. Bueno, los que son hijos de Dios, hijas del Señor, que oran pasando horas, no digo nada, porque son bienaventurados ellos. Pero los que no oramos horas, ahí sí que, hermanos, nosotros
Tenemos que aprender a orar. ¿Ya? Orar pero en espíritu. La palabra del Señor seguiremos explorando en estas Santas Escrituras. También en otra partecita tenemos en esta Santa Escritura, en Ezequiel 47:4. En ese mismo lugar está otra palabra que aparece: aguas hasta los lomos, dice. Aguas hasta los lomos. En ese mismo 47 de Ezequiel, versículo 4 está. Aguas hasta los lomos. ¿Qué querrá decir eso? Aguas hasta los lomos. Registra esta parte. Es una comparación que está, hermanos míos, en otra parte la respuesta. ¿Ya? La respuesta está allá en Nuevo Testamento. En otro libro también. A ver, vayamos. Este es Escudriñando las Escrituras y estamos ahí buscando la palabra, buscando la respuesta para entender las Escrituras. En esta parte de Nuevo Testamento registra aguas hasta los lomos. En versículo de la palabra del Señor de los Hechos, capítulo 20 está. Hechos capítulo 20, versículo 19. A ver, ¿qué dice? Aquí está la palabra del Señor. Esta es la respuesta para aguas hasta los lomos. Dice así: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces, hermanos míos, ¿qué sería? Palabra clave. Palabra clave, hermanos, es de esta partecita de Hechos capítulo 20, versículo 19. Es esta. La respuesta de aguas hasta los lomos significa servir en espíritu. Hermanos míos, ese quiere decir. Un poco, hermanos míos, entendiendo Hechos, esta parte Dios quiere de nosotros. Si alguien estamos llamados a su servicio, ¿verdad? Los que están agarrados con el servicio, sea pues evangelismo, misiones, campo pastoral, campos de la enseñanza y otros ministerios, hermanos míos, debes aprender que el primer uno es la humildad. ¿Ya? Humildad, muy importante, hermanos. ¿Sabías, hermano, el grado más grande cuál es? En toda la vida cristiana, ¿cuál es? El grado más alto es la humildad en el servicio al Señor, cual sea que lleves. No importa aquí los grados. No importa, hermanos míos, los años que has recorrido en el ministerio. Aquí, hermanos míos, lo que es importante, la humildad de tu vida. La humildad de mi vida. Porque, hermanos míos, dice la Escritura, Jesucristo vino de arriba, ya agarró la toalla, limpió, siendo maestro de los maestros, los pies de los discípulos, sirvió con humildad, pero sirvió hasta la cruz. Como siervo, se puso de siervo. Tú puedes decir, ¿qué estás haciendo aquí tú, Señor de señores, Rey de reyes, Maestro de los maestros, Dios de los dioses? Él es así, Rey de reyes, Dios de los dioses, Rey de reyes, Maestro de los maestros. Él se pone siervo. ¿Y ese siervo qué significa? Llegó a humillarse totalmente. Y este camino del servicio al Señor es la total humillación, humildad. Y ahora tú puedes preguntar, ¿por qué a ti te buscó? Un pastor estaba diciendo, yo era un vil pecador, ¿y por qué Dios? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Por qué me puso en el púlpito? ¿Por qué me puso en aquel ministerio? ¿Por qué me puso en él? Es que Dios te conoce.
Pero hermanos míos, en esta parte también hay que cuidarse, que la humildad es muy importante. Bien, entonces hermanos míos, esta parte con toda humildad, dice, sirviendo al Señor con toda humildad, también con muchas lágrimas, hermanos míos. Estimados, las lágrimas, ¿será facilito, hermanos míos, la obra de Dios? ¿Llevar la obra de Dios? No ve. Ya. Si tú, siervo, estás pasando momentos difíciles, tenemos que, hermanos, pasar nomás siempre. Quizá va a venir, hermanos, contra tu familia. Ya, vas a llorar. Vas a llorar. Otras veces vamos a llorar por las pruebas que pasamos, por las luchas que pasamos, por las situaciones que enfrentamos. Por eso vamos a llorar. Pero hay otros momentos vamos a llorar no por esas cosas, sino por el Espíritu de Dios que nos ha tocado, por el Espíritu de Dios que nos anima. Vamos a llorar otras veces, hermanos míos, por los triunfos, por la justicia de Dios y también por las bendiciones de Dios. Y también, hermanos, otras veces nos va a tocar también, aparte de esos, llorar por el rebaño de Dios, por la obra de Dios. En general podemos decir, el que ama el servicio al Señor, muchas lágrimas. Por eso la Biblia habla así, muchas lágrimas. Así que, hermanos míos, de todas formas va a venir nomás las lágrimas. Y aparte de eso, pruebas para el que sirve. ¿Quieres servir al Señor, hermano? ¿Quieres servir al Señor? Ya este servicio nos enseña algo. Aguas hasta los lomos nos enseña algo. No busques aprecios. No busques felicitaciones. No busques halagos. No busques abrazos. No busques apretón de manos. Así te puedo decirte. No busques regalos. Lo que tú eres siervo, lo que soy su siervo, lo que otros son siervos, pongamos las miradas. Aquel que es el galardonador, aquel que es el recompensador, a él miraremos. Porque, hermanos míos, aquí siempre vendrá, hermanos míos, el servicio, hermanos míos, vendrá acechanza. Que a la vez, hermanos míos, estaba mencionando no de los a la vez de los gentiles, sino que también puede venir, hermanos míos, fuera y dentro puede levantarse. Así que en esta vida, hermanos míos, tenemos que comprender que el servicio no es sencillo, ya, que el servicio es, hermanos, lágrimas y muchas pruebas. Ya va a venir muchas cosas, así que seguiremos adelante. Y eso es, hermano, servir en el Espíritu. Seguimos adelante con el Espíritu Santo. Él nos puede ayudar a servir. En esta parte de la servicio al Señor recibiremos críticas, menosprecio. Una cosa también tenemos que diferenciar también, hermanos. Va a venir dos clases de crítica. Otras críticas van a ser constructivos, pero otras críticas van a ser destructivos. Cuando son constructivos, ya, al mismo tiempo nos van a reprender, pero al mismo tiempo nos van a animar, nos van a dar salida. Esos son las críticas constructivos. Nos va a decir, está mal eso, pero también nos van a dar salida y nos van a ayudar con oración. Son críticas constructivos. Pero otros no va a venir, hermanos míos, no va a venir así bonito otro. Otros va a venir, hermanos míos, va a venir críticas destructivos. ¿Para qué? Fracases. ¿Ya? Para que yo fracase. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos míos? Vamos a encomendar al Señor.
vamos a pasar al Señor eso. Pásalo al Señor. Si hay críticas destructivas, pasar al Señor. El Señor de señores se encargará. Usted una cosa tienes que agarrarte también bíblicamente, así escudriñando, hablando de aguas hasta los lomos. Algo tenemos que, hermanos, agarrarnos. Pedro y Juan servían al Señor. Pablo servía también. Bernabé servía. Silas servía. Pero una de las cosas que tenemos que recordar cuando estaba sirviendo, apóstol Pedro, Juan, aquellos, ¿no ven? Hermanos míos, ellos eran perseguidos por los judíos, por los por los líderes, por los fariseos, por todos aquellos líderes. Y hermanos míos, en esta parte, algo que hermoso he aprendido, así dice, mira. Ellos querían acabarlos con el servicio que estaban prestando al Señor. Pedro, Juan y los demás discípulos. Un día, hermanos míos, ya se levantaron poner a cárceles por el servicio que hacían. ¿Sabes qué dijo un maestro? Así dijo, un gran maestro, dijo: si esta es obra humana, va a desvanecer. Y si esta es obra divina, va a prevalecer, va a permanecer. ¿Ya? Así planteó, hermanos míos. Así que tú no tienes que temer esa parte. Si tú vas a andar, o sea que servir en espíritu, no temas de servir al Señor. Porque, hermanos míos, lo que estamos haciendo de una manera espiritualmente, en espíritu sirviendo, lo que tú haces en espíritu sirviendo, siempre prevalecerá. Siempre, hermanos míos, será firme. Ninguna crítica, ninguna que se levanta contra ti podrá destruirte. ¿Por qué? Porque es obra de Dios. Porque es de Dios. Ese dio algún día un consejo, hermanos míos. El gran maestro Gamaliel. ¿Ya? Así que un sabio consejo, ¿no ve? Por eso no tienes que temer de servir al Señor. No temas en servir al Señor. Serviremos al Señor en espíritu. Eso es muy importante, hermanos. Servir en espíritu. Tal vez, hermanos míos, otros van a aparecer luchando con Dios, nomás van a aparecer. Y para ti va a ser una bendición. Mientras, hermanos, van a luchar contra ti, luchando con Dios nomás van a aparecer. Es grave, ¿no? Es grave. Así que, hermanos, pero ¿de qué depende, hermanos míos? Estos son muy importantes. Servir en espíritu. Así como estoy mencionando, andar en espíritu, orar en espíritu, servir en espíritu. Eso será importante, hermanos míos. Así que seguiremos mencionando las palabras del Señor. Otra parte también quiero mostrarte en esta parte de Ezequiel capítulo 47 versículo 5. En esta parte de la palabra del Señor, así también dice 47 versículo 5. Dice así: midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado, dice. Ya, a nado. Una vez más vamos a leer esta parte, mira. 47:5. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Así menciona. Bueno, ¿dónde está la palabra, hermanos míos?
en esta partecita, en la palabra del Señor está registrado en 5, ya, la palabra del Señor en esa parte, aguas, ya, agua, que es, hermanos míos, es ya para, como para nadar, ya es aquí, en este 5, ya, así como dice, las aguas han crecido, no puedo pasar, dice, sino que para nadar, ya, nadar, así. Entonces en esta palabra podemos decir aguas como para nadar, ya es aquí, aguas como para nadar, ¿no? Algo que como literal nos habla, ¿no, hermanos, no, en esta parte, pero en realidad significa algo eso. Entonces en esta parte, ahora, ¿qué querrá decir ese aguas como para nadar? ¿Sabes? Está registrado en alguna de las palabras del Señor. A ver, vayamos. La respuesta está en otra parte. La respuesta se encuentra en Nuevo Testamento. Está registrado en Efesios. En Efesios 5. Versículo 18. 5:18. ¿Qué nos dice? Así dice. 5:18 de Efesios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de espíritu. Estimado hermano, aquí vemos agua como para nadar en Ezequiel 47, versículo 5. Significa ese aguas como para nadar, una vida, así podemos decir, ¿no? Una vida lleno del Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Ese quiere decir, hermanos míos, agua como para nadar, ya significa o quiere decir, ya, una vida lleno del Espíritu Santo. Estimados hermanos, así que estas palabras, ese quiere mencionar lo que estaba mostrando en cuanto en capítulo 47 de Ezequiel al Hijo del Hombre, ya, esa parte, la palabra del Señor. Entonces, hermanos míos, este es muy importante también, lleno del Espíritu Santo, muy importante. ¿Ya? La Biblia menciona, Pablo llegó a predicar por todas las regiones, aldeas y provincias, fue en su primer viaje, segundo, tercero y cuarto, llegó hasta la muerte. En esa parte puedes usted, algo que puedes notar a apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo, estimados hermanos, cuando fue curado de ceguera, ¿no? De ceguera, ya, él se levantó, la palabra del Señor en Hechos menciona, lleno del Espíritu Santo, dice. Lleno del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, desde ahí comienza su vida, lleno del Espíritu Santo. Pero Pablo, ¿qué es lo que hace, hermanos míos? Pablo empieza, o sea que, mantener ese Espíritu Santo, a pesar de que tuvo luchas, ¿no? Así como tú tienes lucha, yo tengo lucha, también tuvo luchas, Pablo. Ya, él mismo dice, ay, ¿cuándo me libraré de esto? Sí, hay lucha, siempre habrá luchas. Aquí la palabra del Señor, entonces, para llegar lleno del Espíritu Santo, después de haber recibido el Espíritu Santo, nos va a mantener a andar en espíritu, orar en espíritu, servir en espíritu, una vida llena del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, estimados hermanos. Estimados, esta parte hemos entendido así, comparando la poderosa palabra del Señor. Así que nosotros tenemos que orar. También la Biblia advierte ahí, ¿ya?
La misma Biblia también nos aconseja, dice, si tú estás rebajando del Espíritu Santo, si yo estoy rebajando, debemos consagrar, ahí está la salida. Alguien puede decir, yo ya he rebajado, un día recibí llenura del Espíritu Santo, pero ya no soy lo mismo. O sea que las preguntas y las respuestas están en esa misma Biblia. No hay por qué dar otras respuestas. Porque dice, ¿por qué rebajamos? Porque nos hemos enredado en los deseos de la carne. Ya, ahí hemos enredado. Al pecado ya hemos entrado. Por eso ya hemos rebajado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que voltearnos y, hermanos míos, correr al Señor y consagrarnos al Señor. Decir, Señor, Espíritu Santo, perdóname. Ahora consagro mi alma, mi vida, todo mi ser. Te consagro. Ahí tenemos que humillarnos. Y después, ¿qué más tenemos que decir? Avívame, tenemos que decir. Porque dice, pues, yo te aconsejo, dice Noé, que reavives el don que hay en ti, dice la palabra. Cuando uno ya necesita consejo, ¿sabes? Cuando ya totalmente ya está, pues, al borde del al borde del peligro de, ¿cómo podemos decirlo? De morir. Cuando ya está muriendo. A ver, ¿cuándo tú buscas, hermanos míos, consejos? ¿Cuando estás bien? Cuando estás de bien de salud, no buscas, ahí estás tranquilo. Cuando estás ya peligro para extinguirte, peligro para morirte, ya, peligro para morirme mi persona, recién buscamos, ¿qué voy a hacer? Mi papá ya quiere morirse, mi mamá está muy mal, mi hermano está muy mal, necesito consejo. ¿Sabes? Así también es, hermano. Nos examinaremos, hermano, cómo estamos en espíritu. ¿Estamos bien o estamos en la etapa de consejo buscando? ¿Sabes? Si tú y yo estamos, hermano, ya para extinguirnos, la Biblia ya nos está aconsejando. Aviva, dice, hermanos. Este Espíritu Santo avivado hay que, hermanos, mantenerlo. Entonces, a mí me califica, a ti te califica, a todos nos evalúa la palabra del Señor, hermanos míos. Entonces, en esa dirección iremos, hermanos, avivaremos. La Biblia dice, aviva el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo tiene que estar, dice, ardiente, hermanos. La Biblia, esa parte, no dice, no priva, hermanos míos, a nadie priva, a mucho avivado ya eres vos. No dice la Biblia. Mucho caliente ya eres, así eres ya. No dice así. Sino que, no así, hermanos míos, no prueben. Sino que más bien dice, avívate, caliente tienes que ser, dice, fuerte tienes que ser. Pero ¿cuándo podemos llegar, hermanos míos? Ya les dije, ¿no? Hacer una ruptura, hermanos, con los deseos de la carne, con la vanagloria de la vida, con la mundanalidad, ya, con todo lo que nos, hermanos míos, el enemigo nos acecha. Hermanos míos, si la palabra de Dios dice, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, significa que tenemos, hermanos, inclinaciones al mal, inclinaciones al pecado. Entonces, hermanos, estas palabras del Señor que nos ayuden en esta mañana. ¿Qué es lo que quiere decirte la palabra del Señor, estimado? Que andes, que yo ande en espíritu, y que tú ores en espíritu, y que yo ore en espíritu, y que tú sirvas en espíritu, y yo puedo servir en espíritu. Tú que seas lleno del Espíritu, mi persona que sea lleno del Espíritu. Ya, entonces, hermanos míos,
Estas palabras del Señor, nada más voy a, en este escudriñando las escrituras, un estudio de la palabra del Señor, voy a exponer nada más. Entonces, hermanos, ese significa esta palabra del Señor de Ezequiel capítulo 47, hablando de aguas. Ese aguas, ¿ya? Es la medida que levanta, hermanos míos, la medida. Así que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar la poderosa palabra del Señor. Estimado, estimada, que escucha la palabra del Señor acerca de las aguas del santuario que salía, hermanos míos. Aguas que salían del santuario, hermanos. Quizás no tú has entendido ese aguas. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ese es, hermanos míos. Ya, por eso también ya terminaremos. El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Así tiene que correr ríos de agua viva en espíritu, hermanos míos. Que el Señor le bendiga, hermanos. El Espíritu Santo fluya en tu vida. Gracias por escuchar estas maravillosas palabras del Señor en escudriñando las escrituras acerca de Ezequiel 47 en cuanto a las aguas del santuario. Gracias por escuchar, estimado, estimada. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias. Paz del Señor.